Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Un placer volverlos a encontrar y que cada vez es más gente que se compromete, participa, hace sugerencias. Les agradezco muchísimo. Hoy tengo el placer de que nos visite un colega y un compañero y un trabajador de la salud mental, el doctor Carlos Tehuel. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal, Susana? Bueno, te agradezco la presentación, me encantó lo que dijiste, trabajador de la salud mental. Efectivamente, así me siento. Hace muchos años, ahora te voy a presentar con el currículum, pero sí, él hace como muchos años. Él como muchos de nosotros hemos trabajado y trabajamos en la trinchera, como digo yo, no solo en el consultorio. Entonces, la visión de lo que tenemos, de lo que pasa en la comunidad con los pacientes, es un poco diferente, ¿no? Porque uno trabaja con los recursos que uno tiene. Carlos, bueno, como dije recién, es doctor en psicología, recibido en la USAL, es miembro de nuestra institución de APA, hasta hace unos días secretario del Departamento de Niños de APA, director de la revista DIC, compilador del libro Autismo y Psicosis Infantil, que se los recomiendo. A ver, no, ahí lo ven mejor. No, ahí. Muy bien. Y además de eso, hoy vamos a hablar de uno de los libros, pero de un tema que es fundamental en este momento de crisis social, de crisis educativa y de patologías en salud mental, que tiene que ver con este libro, que es Crisis de las Parentalidades. ¿Qué es lo que pasa hoy con la función paterna? Él fue el compilador de varios autores, varios colegas que trabajamos este tema, y además de todo eso, fue asesor entre el 2015 y 2017, asesor del Ministerio de Salud de la provincia de San Juan, porque él es del interior, como soy yo, pero de la provincia de Buenos Aires. Eso también, hemos trabajado en las provincias de una manera diferente. Y además, no digo mejor ni peor, sino que a veces no tenemos los recursos que a veces hay en Buenos Aires, ¿no? Y además de eso, es director del Centro Educativo Terapéutico Proyecto Puente para niños autistas y psicóticos, desde el año 1994 hasta ahora, lo cual es todo un tema, ¿no? Trabajar con familias. Vamos a ver después cómo justamente cuando falla la función parental, cómo influye esta en la estructuración psíquica del niño y por ende de nosotros. Además es becario en el Servicio de Salud Mental Mauricio Goldenberg del Hospital Evita de Lanús. Bueno, como ustedes pueden ver, tiene una amplia experiencia en la clínica, pero también en las comunidades. Entonces, un poco cómo empezar a conversar, Carlos, con esto. ¿Cómo surgió en vos y por qué el escribir con la colaboración de muchos autores, que los podemos nombrar desde Hilda Katz, Mirta Iwan, Juan Bacén, Graciela Val, Norma Brunner, Sara Sussman, Esteban Lago, Patricia Morandini, que ya ha estado en el programa con nosotros, Eva Rottenberg, en fin, un montón de colegas, pero la idea, digamos, ¿no? ¿Por qué te surgió y qué entendemos nosotros para poder después vos desarrollarlo
¿qué entendemos nosotros por la función parental? ¿Y cómo te surgió? Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Lo que sí te voy a corregir un poquito que dijiste en presente que soy becario del servicio de Lanús, del Servicio de Salud Mental de Goldenberg. Fui becario. Ah, porque acá está en el libro, bueno, lo leí del libro. Claro, perfecto. pero tiene que ver justamente con esto, porque yo me recibí en el año 79, marzo del 79, e inmediatamente, en mayo, ya había entrado al servicio de salud mental de Lanús, el famoso servicio de Goldenberg. Y ahí, desde el primer momento, estuve en el equipo de niños. Bueno, ahí trabajábamos justamente con niños neuróticos, con las dificultades, digamos, clásicas de niños, por ejemplo, enuresis o problemas escolares, en fin, lo que podemos llamar como niños neuróticos. Pero empezó a ocurrir algo, un fenómeno, que sobre los finales de esa década, principios de los 90, comienzan a llegar al servicio niños con patologías más graves. Lo que, digamos, lo que podemos llamar como niños psicóticos o niños con subjetividades frágiles, que eran los típicos chicos que eran atendidos en el Hospital Tobar García. Pero, que es el único hospital, en ese momento era el único hospital nacional que atendía, digamos, esta cuestión con estos chicos. Pero empiezan a llegar niños al servicio del Lanús que no estábamos acostumbrados. ¿Pero por qué? Porque necesitábamos otro dispositivo. Porque no era simplemente como, digamos, como veníamos trabajando, como cada chico con su terapeuta, en su consultorio, sino que veíamos chicos hiperkinéticos, por ejemplo, que no podían estar en un consultorio, salían, entraban a otros consultorios, es decir, se armaba realmente un poco caótico el tema. ¿Por qué? Porque en los otros consultorios estaban los colegas atendiendo, entonces empezaban a protestar. Pero ¿qué pasaba? Que eran chicos que precisaban de otro dispositivo. Es decir, trabajar más con las familias, permitir que el chico salga del consultorio y bueno, y ver qué hacía. Entonces, a partir de esa situación clínica, pedí que se construyera arriba del servicio de salud mental un piso especialmente para trabajar con estos chicos. Bueno, después de mucha lucha interna, porque no es sencillo que en un servicio se amplíe y más. Acordate que siempre nos daban el último lugar y donde, bueno, yo trabajaba en un centro de salud mental de la Municipalidad de Mar del Plata y también, a pesar de que estaba en el área de psicopedagogía, pero atendía a chicos también con estos trastornos. Y bueno, y de alguna manera con la Escuela del Badaraco, nosotros también trabajábamos con las familias y bueno, un poco lo que vos vas a seguir contando ahora, porque quiero comentar algo que está en el libro, que me parece muy interesante para la audiencia. Pero continúa, Carlos. Bueno, imagínate que había que construir, no era simplemente una cuestión de compartir consultorios. Así que, bueno, fue dificilísimo, pero se hizo. Se hizo toda una construcción en planta alta, con varios consultorios, con cocina, con baño, y ahí inauguramos el primer hospital de día para niños
en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, fue en ese lapso que a mí me becó la provincia para poder coordinar ese equipo. Ahí estuve becado durante 7 años. Pero en el año 96, 97 tuve que renunciar. ¿Por qué? Porque todo el equipo estaba ad honorem y cada año que empezábamos, uno me decía, mirá, conseguí otro trabajo, donde me pagan, bueno. Entonces yo formaba gente, formaba equipo, pero se destruía y tenía que volver a comenzar a formar otros equipos. Bueno, esa situación realmente me desgastó mucho, renuncié a la beca y ahí fue donde comencé esta actividad en privado. Pero hay algo que me parece interesante destacar. Además de tu cansancio, que vos lo transmitís, creo que decís algo que yo en un momento de mi vida estaba en un proyecto de una clínica geriátrica. Y una de las cosas, el convenio con las universidades de los estudiantes, yo pedí, después no lo pude concretar por otras razones, que menos de 6 meses un estudiante no estuviera. Porque vos hablás de algo que es fundamental para la estructuración psíquica, que es la permanencia de objeto, lo que nosotros llamamos constancia de objeto para poder organizarnos, que ahora lo vamos a desarrollar un poco más con la función parental. Entonces vos mismo, justamente lo explicás muy bien, que el hecho de venir los estudiantes, cuando el paciente necesita una permanencia de objeto para poder lograr la transferencia. Si no, se vuelve a repetir la situación de desorganización y de desestructuración que hace que ese paciente, para poder seguir viviendo, en realidad sobrevivir, se tiene que desconectar, se tiene que escindir y fragmentar. Y también nosotros como equipo, digamos, tiene que haber como sociedad lo que nos pasa, ¿no? Que una cosa es, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, se cambian las reglas, todo eso desorganiza. Y bueno, vos realmente creo que es importante eso, porque no es solo para que uno no se, digamos, no se altere psíquicamente hasta llegar al autismo o a la psicosis. También lo que nos está pasando como sociedad, ¿no? Es decir, donde no hay una constante de, digamos, en este momento, donde hay un problema global, pero sigue habiendo los intereses políticos y económicos. Entonces, esos desacuerdos, esas cosas de no haber una constancia, que ya Freud lo decía también, ¿no? Como otros autores. Así que me pareció interesante esto que vos aportás. Bueno, sí, lo que decís me hace pensar un montón de cosas. Realmente, cuando dejaba un terapeuta el equipo, ¿qué pasaba? El niño que estaba siendo atendido por ese terapeuta, se repetía la situación de abandono. Entonces, en lugar de, digamos, sanar al chico, veíamos una regresión, ¿no es cierto?, en el paciente, en donde en un momento yo dije, no puedo seguir sosteniendo esto. Es decir, un equipo interdisciplinario que solamente el coordinador, que era yo, recibía una remuneración, eso, digamos, tiene patas cortas. Digamos, no se puede sostener un servicio de salud mental con una sola persona y donde todos que trabajan están pensando, bueno, me voy a formar 1 o 2 años, pero después me voy. Bueno, esa situación a mí me trajo un desgaste muy grande, entonces decidí, digamos, con mucha pena, empezar la actividad privada con ese mismo dispositivo, pero en donde la gente que trabaja en la institución que dirijo están todos rentados. Entonces yo tengo gente que trabaja ya hace 10, 15 años que están conmigo, en privado. Es lo que no ocurre justamente
en el Estado. Entonces, acá sí hago un puente con lo que vos dijiste. El Estado tiene la obligación de ofrecer un equipo estable para este trabajo. Entonces, en ese sentido, el Estado es el que cumple la función paterna. Tendría, porque en este momento, o sea, en este momento por un problema legal, ya no hay como nosotros. Yo estuve 8 años ad honorem en el hospital y en la universidad, pero ya ahora por una cuestión legal no se puede. Entonces se hacen contratos, pero también esos contratos son efímeros, o sea, entonces el tema es entender, digamos, que no es solamente un tema económico como lo de la pandemia, tiene que ser un trabajo de equipo. ¿Qué significa cuando se rompe o cuando se cambia un terapeuta o cualquier agente del equipo? Y lo que significa el equipo, ¿no? Porque vos, una de las cosas que me pareció también interesante, ¿no? En el libro Crisis en las Parentalidades, todos los trabajos son diferentes, pero así es. Todos apuntan, digamos, ¿no es cierto?, a cómo esto que vos dijiste, a ver, que la función paterna no es una cuestión de género. Entonces vamos a tratar de que expliques, a ver, ¿qué sería para vos la función paterna? Y para la audiencia, para que después, si quieren hacer preguntas, las pueden hacer o comentarios. ¿Por qué hablamos? Tanto Hilda Katz cuando habla del adulticidio, como Mirta cuando habla de lo que pasa en los docentes, como Sara, digamos, Salma, que me pareció muy interesante un aporte que ella hace de una psicoanalista polaca que hizo con Nika, que ya hace muchos años, en 1937, ella pone un caso de un chico que tenía convulsiones, había sido diagnosticado con epilepsia, y cuando ella empieza a trabajar, toma otra estrategia, que esto es un término que me parece importantísimo, que con cada paciente tenemos estrategias distintas, no podemos hacer con todos lo mismo, pero ella acá habla, digamos, que cuando empieza a trabajar con los padres, cuando empieza a trabajar con la familia, el chico, bueno, en ese caso, por supuesto que se dan cuenta que esas convulsiones, que yo he visto muchos adolescentes con desmayos, con ausencias, que tiene que ver con lo emocional. Pero me pareció interesante esto que ella escribe, que Sara lo traslada en el libro, que es que el principal medio de curación psíquica y de toda pedagogía lograda siempre ha sido la transferencia. Y creo que con estos pacientes más graves es fundamental lo que nosotros hablamos de los aspectos psicopedagógicos, ¿no? Como dice la palabra, psicopedagógicos. ¿Por qué? Y ahí voy de nuevo a ver cuál sería o cómo sería la función paterna y qué es en este momento cumplirla, como función. Lo que Bion habla de función, ¿no? Ok. Bueno, mira, vas hablando, tocas muchos temas que me voy asociando, pero voy a tomar algo que es la transferencia. Concepto para mí central, fundamental, no solamente en la teoría psicoanalítica, sino en la constitución subjetiva del ser humano. Fíjate algo, Susana. Freud dice, el niño nace en un estado de desamparo absoluto. Entonces, él dice, un adulto experimentado tiene que servirle al bebé como un yo auxiliar. Es decir, que ya ahí tenemos una cuestión de género. Él no habla ni de hombre ni de mujer. Habla de un adulto experimentado que tiene que protegerlo para que el bebé, ese estado de desamparo, digamos, pueda tener la vivencia de estar vivo.
Y que vos decís algo que, por supuesto, me haces pensar, que tiene que ver, cuando yo les digo a los jóvenes, a los que quieren ser padres, si realmente, ¿cuál es el deseo? Yo quiero tener un hijo, ¿qué es lo que está puesto en eso? Como, por ejemplo, cada vez vemos más padres que de alguna manera no tienen conciencia, no hay un deseo. Entonces, muchas veces pasan 5 o 6 meses de embarazo y te dicen, no lo siento. Es decir, ese cuerpo que no fue imaginado, que no fue deseado, ya lo estoy proyectando como qué es lo que va a pasar y que en algunos casos puede haber después un autismo o una patología más grave. Pero digamos que no es solamente el querer tener algo para llenar un vacío de uno de los dos padres o del grupo que sea, ¿no? Sino que es mucho más allá. Bueno, justamente, si el bebé viene a llenar un vacío de alguno de los dos padres, estamos en problema. O sea, el que está en graves problemas es el bebé. Digamos, por eso, esa ya es una crisis en estas parentalidades en el día de hoy. Digamos, porque muchas veces lo que queda cortado es la cadena generacional. Ese es el concepto principal de parentalidad, ¿no es cierto? Que lo trabajó tanto Le Bovici en Francia. Es decir, que él hablaba de parentalidad como concepto psicológico, afectivo, emocional, para diferenciarlo de lo biológico. Es decir, que la parentalidad tiene que ver con que el niño imaginado por los padres tiene que estar en una cadena generacional, tiene que haber una historia, un árbol de vida en donde el chico se tiene que identificar con esa familia para ser un eslabón más, ¿no es cierto?, en la estructura familiar, en el discurso familiar. Esa es la parentalidad que hoy en día está en crisis. Y por diferentes motivos. Si querés podemos empezar digamos... Habla por qué está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Porque vos dijiste recién algo, que cuando un chico tiene que llenar un vacío, toda la vida se va a sentir sometido a eso. Y aunque sea un supuesto adulto, va a tener que pasar por la casa de la mamá o se va a someter en las relaciones como se sometió en ese agujero. Porque una de las cosas que me parece importante destacar, que para lo que vos decías, el auxilio, digamos, la función de soporte del niño, ¿no? Bion habla de la barrera protectora, es decir, donde de alguna manera, digamos, ¿qué significa si la mamá no tiene en su inconsciente a la figura del hombre? No va a permitir que el hombre entre ahí para poder cortar esa simbiosis con la mamá. Y cuando falla esta función, también vemos cómo el chico, ¿no es cierto?, como no lo puede tolerar, una de las formas de poder tolerarlo es la descarga en el cuerpo. La otra es la psicosis, ¿no es cierto?, la fragmentación. Entonces, ¿qué ocurre en este momento donde se confunde? Porque creo que es importante lo que vos dijiste para que la gente no se confunda, que no es la parte de herencia, digamos, biológica, sino, claro, que tiene que ver, digamos, con el significado a nivel inconsciente de lo que significa ese nuevo sujeto en la familia. Así es. Mirá, el tema es que el bebé cuando nace, hay un concepto, dos, muy importantes de Lacan, que yo lo tomo mucho, que es alienación y separación. Bueno, vamos a hacer un espacio y cuando volvemos nos contás qué dice Lacan con respecto a esto. Dale, dale. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com, WhatsApp
11 40 58 78 54. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. ¿Qué es lo que nos dice Lacan? Bueno, mira, muchas cosas, ¿no es cierto? Porque, bueno, Lacan realmente fue un intelectual, digamos, mayúsculo, pero yo tomo en lo que estamos hablando alienación y separación, es decir, la función materna tiene como función más importante, es el maternaje. Por eso también es interesante separar maternidad de maternaje, porque maternidad tiene que ver con lo biológico, el maternaje tiene que ver con lo emocional, lo afectivo. Entonces me parece que es importante también que hagamos esta distinción. Bien, alienación significa que la madre se simbiotiza con el bebé. No hay otra posibilidad de subjetivación del bebé si no hay una simbiosis entre la madre y este bebé. Pero ¿qué pasa? Después viene otra operación, viene la operación de separación. Y en ese sentido, ahí hablamos de función tercera, que separa esa simbiosis entre esa mujer y ese bebé. Entonces, estas operaciones, digamos, se tienen que cumplir a rajatabla, es decir, la primera, hay simbiosis, sí, pero también hay separación. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Y quién hace la separación? Yo ahora no hablo de función paterna porque si no nos quedamos con la cuestión de género, ¿viste? Como que la función paterna es el padre, y no es así. La función es de un tercero. Que a veces la cumplimos nosotros. Que a veces está encarnado en el papá, pero tenemos todas las familias nuevas que están, digamos que ya las tenemos entre nosotros, por ejemplo, las familias monoparentales, donde hay una señora que decide tener su hijito por fuera de los usos y costumbres, pero en ella tiene que funcionar dentro de su cabeza que ese hijo no le pertenece. Entonces, algo tiene que cumplir con una función tercera para que separe esta simbiosis. ¿Quién puede ser? El trabajo de la señora, de la mujer, puede ser el abuelo del chico, un vecino, pero alguien que encarne una función de separación. Claro, por eso ahora yo... Carlos, sí. A mí me parece importantísimo, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo, pero el tema es cuando la madre no es consciente que eso tiene que pasar. Entonces, cuando nosotros escuchamos, bueno, pero yo no quiero que me deje, mirá ahora, como pasaba en España, pero en otros lugares, se va mi hijo, el síndrome del nidito vacío, o cuando empieza en el jardín, llora, no quiere ir, y es la mamá. Porque el tema es que en estas nuevas organizaciones familiares, es decir, nosotros entendemos por familia los que conviven con el niño, no por una cuestión de género, pero el tema es que poder incluir el tercero, si no se entiende que eso le va a permitir crecer y diferenciarse, porque no hay otra forma, ¿no? Entonces, no hay otra forma. Como ponía este caso esta colega polaca, ¿no? Que cuando ella actúa de tercero, pudo entonces la madre dejar de usar la enfermedad como beneficio secundario de ella. Y creo que esto también es fundamental. Exactamente. Es decir, cuando por ejemplo, una mujer que cría sola al bebé,
por ejemplo, la función tercera puede ser la del pediatra. Es decir, donde establece, donde la mujer, digamos, tiene que reconocer que hay un tercero que hace esta función de corte. Cuando no reconoce al tercero, ahí el chico está en problemas. Entonces, muchas veces el tercero, ¿sabés quién es el tercero? Pero en muchísimos casos, por ejemplo, una guardería, un jardín de infantes, donde se la cita a la madre y le dice, mire, está pasando tal cosa con su hijo, o no juega, o no se ríe, o no hace vínculo con los otros compañeritos. Bueno, eso hace de función tercera, de corte. Por supuesto que la madre tiene que aceptar esa opinión. Cuando no la acepta, bueno, ahí el bebé, el nene está en problemas. Efectivamente es así. Es decir, acá se junta con el concepto de transferencia. ¿Por qué? Porque la transferencia hace que la madre ubique al tercero como alguien que tiene una palabra de autoridad. Esa es la transferencia. Cuando la madre dice, el pediatra dijo tal cosa, en la escuela me dijeron tal otra, eso se llama transferencia, porque ubica a un tercero en un lugar de autoridad. Y eso está en crisis, porque la autoridad está en crisis, porque ya no tenemos referentes de autoridad. Porque vos acordate, años atrás, y no por ser melancólico y pensar en que años atrás fue mejor, pero sí podemos pensar, por ejemplo, que los padres autorizaban mediante la transferencia la autoridad a los maestros escolares. Entonces, lo que decía el maestro tenía una importancia, pero impresionante. Hoy es al revés. El padre va a la escuela para decirle al maestro que él se equivocó. Entonces la transferencia, la autoridad, está devaluada. Ese es el problema. Sí. Justamente Recalcati habla de que los padres se pusieron a la altura de los chicos, ¿no? Es decir, donde de alguna manera los chicos en esta pandemia querían hablar con un adulto. Es decir, hablan igual que nosotros, van a los mismos lugares que nosotros. Mi mamá se la pasa todo el día con el nuevo novio, con el celular. Es decir, permanentemente piden, porque cuando nosotros hablamos que la autoridad, no el autoritarismo, yo se lo digo siempre a los padres, eso le da protección al niño. Cuando yo me pongo en autoritario, lo tenés que hacer porque yo te lo digo, y además hay una contradicción entre lo que digo y lo que hago, que esto es bastante usual en la sociedad que vivimos, eso enloquece al chico. Entonces, la forma de poder defenderse, una de las formas es buscar los calmantes, como la droga, como no ir a la escuela, en fin, diferentes cosas. Y creo que también esto da lugar a otro tema que vos has trabajado y trabajás mucho, que tiene que ver también con la patologización de los niños y la medicación, ¿no? Que cuando justamente la mamá o el padre no pueden entender esto que estamos hablando, es decir, que si ellos tienen un problema lo tienen que resolver ellos, pero no proyectar en los niños, donde de alguna manera si una mamá no tuvo padres adecuados y tuvo lo que dice Green, esa madre muerta, lo va a volver a repetir sin darse cuenta. Cada vez vemos más situaciones de psicosis en el momento que va a tener el bebé. Y no se da cuenta que repite, ¿no es cierto?, eso muerto que tiene adentro y que nunca lo pudo procesar. Entonces, el tema, digamos, cómo cuando en este momento se desmiente la realidad
no ya se niega, se desmiente, que es más grave. Cuando vos decías que hicieron ese piso en el hospital, los chicos iban a distintos lugares, porque claro, el espacio y el tiempo estaba alterado. En este momento está alterado para todo el mundo. Entonces, de repente, ¿qué significa cuando le damos un espacio y un tiempo adecuado al otro, pero diferente al mío? ¿No? Sí. Esto también produce, digamos, un montón de alteraciones que después los padres vienen para que nosotros le solucionemos, tapemos el síntoma, pero muy ajenos, el sentimiento de ajenidad, ellos de lo que le pasa al niño, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, en ese sentido, digamos, nosotros podemos tener toda una visión sociológica de lo que está pasando en la actualidad, ¿no es cierto?, en el mundo actual. El tema es cómo cumplimos nuestra función como psicoanalista. Porque, digamos, nosotros podemos entender la falla en la función tercera, podemos entender cómo el mundo consumista está bombardeando, nos está bombardeando, porque nosotros también estamos en eso, ¿no es cierto? Es decir, entonces el tema es, desde nuestra función como psicoanalista, cómo poder ayudar a la gente, ¿no? Entonces, a mí me parece, por ejemplo, hoy en día muchos padres vienen al consultorio a pedir consejos, los famosos tips. Dígame, ¿cómo tenemos que hacer para que el chico no llore? O para que no se haga pis, o para que juegue. Dígame. Entonces es la receta, no tiene que hacer tal cosa. ¿Pero por qué? Porque no hay tiempo. No hay tiempo. Los padres están tan metidos en sus trabajos que no tienen el tiempo suficiente para estar al lado del chico. Entonces, fíjate la paradoja, por lo menos en mi experiencia del año 2020 de la cuarentena, muchos chicos han establecido unos vínculos espectaculares con sus padres, porque estaban los padres en la casa. Fíjate vos lo paradojal. Hay una franja etaria de chicos que les vino bien tener la vivencia de estar en contacto con los padres, digamos. Pero por supuesto, tenemos la franja etaria del puber y del adolescente que necesariamente tienen que salir de la casa, ¿no es cierto?, para hacer ese proceso de buscar la exogamia, el afuera. Por supuesto que para ellos fue totalmente negativo todo esto. Pero esa es la paradoja de la cual también tenemos que pensar, que para algunos chicos les vino muy bien y para otros muy mal esta cuestión de la cuarentena. Claro, yo decía en otro programa, ¿no?, que hay experiencias con bebés que los han alimentado mejor porque la mamá está más. Pero el tema, yo agregaría la hipótesis, que la falta de tiempo es un aspecto, pero creo que lo más grave es la falta de tolerar la frustración. Es decir, en esta sociedad todo tiene que ser ya. Entonces, cuando viene un paciente o una familia, uno tiene que empezar por lo que viene, hasta que después mostrarle que es todo un proceso. A veces hay situaciones de mucha urgencia, como nos ha pasado en la red solidaria de APA, gente que nunca había hablado con un psicólogo. Sin embargo, el escucharlos y el poder orientarlos en ese momento, que era lo mejor dentro de lo que se podía hacer, los ayudó. Y esto también pasa cuando vienen al consultorio, donde de alguna manera, si nosotros nos ponemos en el mismo lugar que ellos quieren con el chico, no los ayudamos.
porque realmente siempre va a haber esa receta. Porque vos decías otra cosa, ¿no? Que también se relaciona un poco con tu institución y con el otro libro. Digamos, ¿cuáles serían, a tu entender, los efectos, digamos, de cuando falla la función parental y cómo se produce, digamos, estas patologías que cada vez vemos más, que son narcisistas, pero en el sentido, digamos, porque hay un narcisismo sublimado necesario y saludable. Pero cuando hablamos más de un narcisismo perverso y de patologías donde cada vez son más en niños muy pequeños, las somatizaciones, los acting out, ¿no? Y obviamente la psicosis, porque justamente me acordaba cuando hablabas de Lacan, de la función paterna de Lacan, ¿no? Que de alguna manera, digamos, ¿cuál sería para vos los efectos? ¿O cómo se hace? Bueno, sí, lógicamente que en este momento... Que vamos a ir a un corte, a ver, creo, me parece, Adrián, vamos a un corte y después continuamos sobre los efectos, porque se me pasó la hora, no me di cuenta. Eso es bueno, entonces. Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensaste o precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Bueno, Carlos, ¿cuáles serían para vos los efectos que podrían producir la crisis de la parentalidad y además también cómo podríamos evitarla o evitarlos? Mira, los efectos de estas crisis la estamos viendo en los consultorios y en los hospitales y en las instituciones que atienden en salud mental. La cantidad de intentos de suicidios que hay en los adolescentes, las adicciones, la anorexia y bulimia que estamos viendo, la violencia familiar que estamos viendo. Es decir, los efectos realmente son muy nefastos. Ahora, acá hay un tema que quiero remarcar. Bruno Bettelheim, si vos seguramente te acordás de Bettelheim, que trabajó tanto el tema de autismo, él subrayaba que la culpa la tenían la madre y los padres, digamos, los padres, que tenían la culpa de que el chico tenga esos síntomas de aislamiento. Eso fue para nosotros los psicoanalistas, fue terrible porque inculcó, digamos, mucha culpa en los padres, cuando en realidad los padres están atravesados por situaciones que van mucho más allá de ellos. Es decir, que ellos, por su voluntad, no quieren tener un chico autista. Pero indudablemente que las variables sociológicas por las cuales estamos viviendo hace que los padres se distancien de los chicos emocionalmente, afectivamente, y lo dejen solo. Pero por eso es indispensable trabajar con los padres, digamos, para que ellos puedan darse cuenta en dónde están
situados en relación a la crianza de ese hijo. Entonces el trabajo con los padres es indispensable, como lo trabajaba García Badraco con las multifamiliares. En fin, hay muchísimo para hacer con los padres clínicamente, pero yo pienso que esa es la manera que tenemos que trabajar, digamos, con toda, no solamente los padres, con todo el grupo familiar también. Sí, Porque, yo agregaría, sí, por lo menos mi experiencia, cuando uno va a trabajar a las escuelas, ¿no? Es decir, el docente, como vos dijiste, a veces es como una segunda mamá o papá, y donde de alguna manera falta mucha formación, en el sentido de que a veces también un docente que a lo mejor ha pasado por situaciones que no tiene conscientes, también rechaza a ese chico, y todo este tema de la inclusión, que es muy complejo porque también es como que se lo excluye, y donde por ahí hay otros chicos que tienen otra sintomatología. Es muy difícil el tema, pero creo que como para llegar a la audiencia, ¿no es cierto?, que me parece importante, primero no culpar a nadie, o sea, cada uno hace las cosas como puede, nosotros así es, también, ¿no? Aceptar que así es es. lo posible, que a veces con un paciente llegamos a donde uno recién empieza y el otro termina, o a veces la parte Exacto, creativa la dejan un terapeuta y después cuando cambia parece que todo lo mejor lo hizo el otro terapeuta, porque no se entiende cómo funciona el psiquismo. Y nosotros en este momento, creo que vos estás de acuerdo, me parece, un poco con lo que dice Green, Maruco, varios autores, que no es una sola estructura, ¿no? Como que funcionamos con diferentes. Entonces el tema es poder tomar los aspectos más sanos como para poder después integrar, porque hay mucha gente que funciona, entre comillas, como normal, y sin embargo está escindido los afectos del hacer. Entonces el tema es cuando nosotros trabajamos un poco más con el aspecto psicopedagógico, con estos pacientes más graves, donde es más concreto el tiempo, el espacio. Por eso también el trabajo que se hace con animales, ¿no?, como la equinoterapia y demás, ¿por qué funcionan? No porque el animal es bueno, porque tiene más paciencia y se establece esta relación transferencial que después se traslada, ¿no es cierto?, en los terapeutas y en el equipo. Pero si no se trabaja con la familia o con lo que lo rodean al niño, sean a veces una abuela, un vecino, los que estén, pero que de alguna manera, digamos, se pueda trabajar, no hay forma de curarse y de poder modificar conducta, ¿no? así es, efectivamente. Mira, yo creo que ya, bueno, nos faltan poquitos minutos, pero quiero tocar un tema que es las distintas disciplinas que trabajamos alrededor de estos chicos, junto con ellos, ¿no es cierto? Explícanos un Yo, poco cómo funciona el instituto que vos dirigís, por exactamente, si hay a alguien eso que le iba, interesa y quiere informarse. claro. Por ejemplo, en la institución en la que dirijo, Proyecto Puente, tenemos musicoterapeutas, tenemos fonoaudiólogos, psicopedagogas. Pero ¿por qué tenemos todo eso? Porque es un ofrecimiento que le hacemos al chico para que el chico, vía transferencia, ubique a alguien para que él se vincule. ¿Está claro? Sí. Es decir, por ejemplo, la terapista ocupacional, por ejemplo, cuando hace cocina y hace comida, el chico le encanta eso. ¿Pero por qué le encanta? Porque sabemos que todo chico quiere, cuando huele la comida, huele algo del maternaje. Entonces la transferencia está puesta ahí con esa persona, ¿no es cierto? ¿Qué se logra con eso? Se logra que el chico empiece a emerger un deseo, por ejemplo, de comer o de cocinar. Claro, pero vos decís algo que me parece importantísimo. Nosotros tuvimos una experiencia en Mar del Plata
que después por el proceso militar se tuvo que cerrar, teníamos chicos de más de un síntoma. Éramos un psicólogo, un psicopedagogo, un asistente social y un fonoaudiólogo. Entonces se trabajaba el espacio desde todas las áreas, por ejemplo. Pero a lo mejor el chico sentía la transferencia con el fonoaudiólogo, no con el psicólogo. Por supuesto. Entonces el tema era cómo nos reuníamos nosotros como equipo, tolerar, ¿no?, nuestro narcisismo, porque lo más importante era que si el chico con la cocinera se sentía bien, lo mismo en un hogar de menores que yo supervisaba, y me decían, ¿por qué vos hablás con la señora que lleva la olla de la comida? Y para mí si llevaba la olla así, podía quemar un chico, y cómo la llevaba era más o igual de importancia que el psicólogo que atendía. Es decir, el tema es esto, pero el tema es cómo trabajar en equipo, ¿no? Para poder armar lo que en esa familia no hubo, ¿no? Ese puente entre el padre y la madre o los que sean, ¿no es cierto? Y poder crearlo en la institución o en donde sea para después poder volcarlo en otros espacios, ¿no? Que también pasa en una terapia con adultos. Si el paciente tiene una transferencia, después modifica el vínculo que lo hace en la terapia, lo va a trasladar en otras relaciones, ¿no? Con la pareja, en el trabajo, con distintas cosas. Bueno, eso que dijiste, que el narcisismo de los terapeutas queda herido si el chico hace la transferencia, por ejemplo, sigamos el caso de la cocinera, que la cocinera no estudió, solamente cocina, entonces, pero el chico hace la transferencia ahí. Entonces, la reunión de equipo es para trabajar el narcisismo de los terapeutas, para que se den cuenta que el niño eligió a esa figura para vincularse. Entonces, no es más importante el psicólogo o el fonoaudiólogo o lo que sea. En ese momento, para ese chico, la figura de la cocinera es la más importante, porque ahí hizo el vínculo afectivo y transferencial. De eso se trata la reunión de equipo interdisciplinario, trabajar el narcisismo de cada uno para aceptar que el chico con uno no hizo la transferencia, sino la hizo con otra persona. Pero lo fundamental es que hizo transferencia. Cuando alguien hace transferencia, estamos hablando de subjetividad, de deseo, de anhelos. Eso significa transferencia. Entonces todos tenemos que aceptar, como tiene que aceptar el padre cuando un adolescente viene y le dice, che, viejo, el papá de fulanito es muy importante porque qué sé yo qué. Y el papá tiene que decir, ay, qué lástima, ya no soy el ídolo de mi hijo. Es el otro. Pero eso significa que va por buen camino, ese adolescente que pudo hacer esa transferencia también con el otro papá. Porque puede diferenciar y salir de la atadura y ligarse, ¿no? Que una cosa es atarse y la otra cosa es ligarse, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿sí? No sé si querés decir las últimas palabras porque no me ha dicho el productor, pero debemos estar ahí, yo tengo que hacer el anticipo. Yo te agradezco muchísimo, Carlos, porque es un tema que da para muchos temas, pero me pareció muy importante y vamos a poder, mientras que vos hablás, mostrar los dos libros, que la gente lo puede conseguir, ¿no es cierto?, en las librerías, de nuestro editor Vergara, ¿no?, que ha hecho varios libros nuestros y que se está curando del COVID. Así que se mejore. Bueno, sí, un saludo muy grande a Ricardo, que ya estoy también con otros proyectos, compilando otros libros. Pero, Susana, yo quiero felicitarte por tu programa, ya son más de 200 programas que estás haciendo, y agradecerte la invitación para que podamos dialogar, y bueno, y posiblemente si tenés ganas, en algún otro momento seguimos con este tema tan apasionante. Sí, yo creo que a mí me pareció muy importante que para la gente que nos escucha, que hay colegas y hay gente que no es psicóloga y hay gente de distintos lados,
digamos, como que todo se puede modificar si uno primero reconoce que hay un problema. Si uno no lo reconoce, es muy difícil. Y a veces nosotros tenemos que tener la tolerancia con los pacientes, con los padres, que a veces si nunca fueron escuchados, tampoco nos van a escuchar al principio. Pero justamente lo que vos decís de la transferencia, como esa mamá que cuando el chico llora y patalea, cómo devolverle eso con afecto, no de la misma manera. Entonces ahí comienza la transferencia y la curación. Exactamente. Que, bueno. Y por último, una sola cosita más, una publicidad mía, que en este momento una revista, no sé si se puede nombrar, bueno, publicó un artículo mío sobre la novela familiar que tiene que ver con lo que estuvimos charlando todo este tiempo. Sí, hace unos días. En el último número de enero. Bueno, te agradezco muchísimo y bueno, los invito al próximo jueves que vamos a tener la opinión del Fórum de Madrid sobre la infancia y la adolescencia con 4 profesionales: Beatriz Azague, Alicia Alperín, Trinidad Andrés, Elisa Arteaga. Y bueno, nos van a contar un poco, cada una, porque hay docentes, psicólogas, gente especializada en salud mental y en educación, cada una en su área, qué es lo que está haciendo y cuáles son los problemas que ellas ven en su país. Así que muy buenas noches y gracias, Carlos, por participar. Gracias a vos, Susana, y felicitaciones. Bueno, gracias. Buenas noches. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. La propuesta radio, verano 2021, verano 2021, estamos disfrutando del verano. En la propuesta radio, verano 2021, verano 2021, estamos disfrutando del verano con la propuesta radio. Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensaste o precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54.